¿Ya? Ya. Entonces, para estudiar el corazón, lo primero que tenemos que hacer es poner al corazón en posición anatómica. ¿Ya? Lo primero es entender que el corazón que estamos estudiando son corazones de cerdo, ¿no? El corazón de cerdo es parecido al corazón de humano, solo que tienen ciertas diferencias anatómicas, sobre todo en el sentido de que podemos a veces encontrar transposición de grandes vasos. O sea, ¿qué significa eso? Que la aorta no sale del lado derecho, sino sale del lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero en realidad es el más parecido al corazón humano, ¿no? De ahí, por ejemplo, se preguntarán por qué es de este color, y no es porque sea por la técnica de conservación ni nada, es por una cuestión de la proteína muscular, ¿no? Es una cuestión del color del músculo, ¿no? Han comido un filete de res, ¿no es cierto? Han comido un filete de cerdo. ¿De qué color es el filete de cerdo? Más claro. Eso, el músculo es más blanco, ¿no es cierto? Más blanco, rosado, ¿no? En cambio, en la carne de res, el músculo es más rojizo, ¿no es cierto? Entonces, carne de res, carne de cerdo. Es lo que pasa. Acuérdense, el corazón es músculo. Entonces, si nosotros viéramos un corazón de humano, ¿cómo lo tendríamos que ver? Como esto. Tendría que ser así, del color de esto, del color de este músculo. Porque es músculo. Por eso lo veríamos así, medio rojizo, medio café, ¿no? En cambio, cuando vemos el corazón de cerdo, es como los músculos del cerdo, son medios blancos, rosados, ¿no es cierto? En este caso se pone así, blanco, amarillento por el formol. ¿Sí? Antes que se duerma Roxana, vamos a llegar, ¿no? Entonces, para estudiar el corazón, lo ponemos en posición anatómica. Entonces, ¿cómo lo ponemos en posición anatómica? Tenemos que hacer un saco pericárdico. Entonces, ¿cómo hacemos un saco pericárdico? Con tu mano, ¿no es cierto? Entonces, pones tu mano y eso es como si fuera el saco pericárdico que ustedes han visto ahí, ¿no es cierto? Está ahí la hoja posterior del pericardio y hacia acá viene el fondo de saco, ¿sí? Entonces ahí debería entrar tu corazón, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso ahí debería entrar tu corazón. Por eso es lo que decíamos, ¿no es cierto? El puño del corazón debería entrar ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos estudiando, ¿no? Tenemos un corazón casi entero. Acá se ha sacado todo lo que son las aurículas, ¿no es cierto? ¿Sí? Para poder ver la zona auriculoventricular, pero nos puede permitir ver esto, ¿no es cierto? La posición anatómica. Entonces, el corazón tiene una base, ¿no es cierto? En la base están las aurículas, ¿no es cierto? Las cámaras menores, y en el vértice están las cámaras mayores, que son los ventrículos, ¿no es cierto? Es como un cono, ¿no es cierto? Base y vértice, ¿sí? Entonces, hemos dicho de que está inclinado, no está parado así, ¿no es cierto? ¿Sí? Sino tiene que estar inclinado con la punta hacia el lado izquierdo. Entonces ya yo voy ubicándolo con la punta hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo pongo? Lo pongo así, lo pongo así, lo pongo así, ¿no es cierto? Lo voy girando, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho, ¿no es cierto?, de que hay un tabique interventricular anterior y un tabique interventricular posterior. Miren, este es el tabique interventricular, este es el tabique interventricular. Entonces, si yo inclino mi corazón y lo pongo en posición anatómica, puede estar así o puede estar así, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el tabique interventricular anterior tiene que estar vertical. ¿Está vertical? No. ¿Está vertical o no? ¿Está vertical o no? ¿Está vertical? No, está ligeramente Bueno, inclinadito. tú, ¿está vertical? A ver, tú que estás en mi posición anatómica, ¿está vertical? No, no es cierto, está oblicuo. Entonces no es. Moisés está en otro. El mar muerto se le abre a él, entonces como se le abre el mar muerto, él puede poner en la posición que le dé la gana. Pero Dios le hace caso. ¿No es cierto? Miren, está inclinadito. ¿Está en posición vertical? Sí. Entonces significa que esta es la cara anterior. ¿Sí?
Entonces, ahí está en posición anatómica. Pero no solo eso, entonces tendríamos que girarlo un poco. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que girarlo un poco? Porque hemos dicho que el ventrículo derecho es ante y el ventrículo izquierdo es posterior. Entonces lo tenemos que girar un poco. Entonces realmente ahí sería su posición anatómica. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? 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 Ya está. Entonces lo tenemos en posición anatómica. Ventrículo derecho. Aurícula derecha. Ventrículo aurícula izquierda. Tiene dos aurículas derechas. Sus anomalías de Damiani, ¿no? Sí. Sus dos pies izquierdos. ¿Ya? Entonces, ¿estamos? ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros hemos definido eso, nosotros podemos ya estudiarlo, ¿no es cierto? Y va a ser más simple para nosotros porque vamos a saber que este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, hacia acá va a estar la aurícula derecha y hacia acá va a estar la aurícula izquierda. Entonces, una vez que yo he hecho eso, ya lo puedo coger el corazón con confianza, porque yo ya voy a estar ubicado, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo, este es el surco interventricular anterior, entonces por acá debería pasar la arteria y la vena. Interventriculares anteriores, ¿no es cierto? La arteria es rama de la coronaria. Ya está. Eso que ustedes yo les dije, van a estudiar y por eso hasta un cuadro resumen, pero como tienen la excusa de que el profesor les mandó las diapositivas tarde, entonces eso van a estudiar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la vena que pasa acá es la vena esa que también le han prestado atención en la clase teórica, esa, justo esa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si este es el surco interventricular posterior, por acá pasa también la arteria interventricular posterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es rama de la... Justo eso, ¿no es cierto? Esa que... Sí, coronaria ahí le chuntaron, pero a ver, digan si es derecha o izquierda, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también pasa la vena, ya está, justo esa que ustedes van a estudiar. No voy a decir yo cuál, yo no voy a decir cuál, ustedes tienen que estudiar, ¿sí? Eso hemos quedado, ustedes tienen que estudiar, ¿sí? ¿Estamos? Ya, entonces estamos hablando surco interventricular posterior, surco interventricular anterior. Miren, todo esto que viene acá es el surco aurículo ventricular. En este caso es el anterior y acá va a estar el surco aurículo ventricular posterior, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos hacia acá, miren, por eso es que hacia acá se dividen las dos aurículas. Este es el surco interauricular, este es el surco interauricular, ¿no es cierto? Miren ustedes acá una curiosidad que van a recordarse de lo que hemos visto en la clase teórica. Miren, si acá están los grandes vasos, acá se forma una depresión, ¿no es cierto? También un surco, ¿no es cierto? Este es el surco transverso. Y si es el surco transverso, acá está el fondo de saco. El fondo de saco de... El otro grupo lo ha respondido, ¿eh? No se queden, ¿eh? El fondo de saco de... Si es el transverso, es el fondo de saco de... ¿Era con T? Sí, muy bien. De Theile. El fondo de saco de Theile, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y si hacemos un cortecito, hacia abajo está el surco oblicuo, ¿no es cierto? Y ahí sería el fondo de saco de Haller. Muy bien, Joaquín. ¿Sí? El fondo de saco de Haller. ¿Sí? Entonces, miren, ¿no? Hacia acá estamos viendo las aurículas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, acá estamos viendo la aurícula derecha, ¿no es cierto? Y acá estamos viendo la aurícula izquierda, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, miren, si nosotros estamos viendo las aurículas, por eso es que estamos viendo acá los músculos de tercer orden y estamos viendo los músculos de segundo orden que se van a llamar en las aurículas músculos pectíneos, ¿no es cierto? ¿Sí?
Igual en este lado, miren. Los músculos de segundo orden, de tercer orden, perdón, y los músculos de segundo orden que van a conformar los músculos pectíneos, que sobre todo van a ir a las orejuelas. ¿No es cierto? ¿Sí? Miren hacia acá esta dilatación que van a ver ustedes acá. ¿Cómo se llama esta dilatación? Muy bien. El seno. El seno coronario. ¿No es cierto? Sí, el seno coronario. ¿No? El seno coronario. ¿Sí? Y por eso es que hacia acá podríamos ver justo eso, su valvita de la valvulita del seno coronario, que es la válvula de... Por eso, ¿no es cierto? La vena cava inferior y el seno coronario tienen sus dos válvulas, ¿no es cierto? Una es de Eustaquio y la otra es de Tebecio. ¿Cuál es cuál? Ya también ustedes... Es mitral tricúspide. No, mitral y tricúspide es otra cosa. Esos están adentro. ¿No es cierto? Y justo este corte es para ir viendo eso, ¿no? ¿Sí? Ya está. Eso que van a estudiar. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a esto, miren. Miren, acá está la aurículo ventricular, ¿no es cierto? Y por eso es que acá miran las valvitas de la válvula aurículo ventricular, ¿no es cierto? Y por eso es que si este es el lado derecho, por eso es que vemos tres valvas, ¿no es cierto? La tricúspide, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, la ante, poste y septal, ¿no es cierto? Anterior, posterior y septal, ¿no es cierto? Y así este lado debemos ver la mitral, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y por eso es que tiene la anterior y la posterior, ¿sí? A la popular, ¿sí? Anterior y posterior. Acá, ¿sí? Y por eso es que acá miran las tres, ¿no es cierto? ¿Sí? Y hacia acá, en los grandes vasos, en las dos grandes arterias, estamos viendo ahí sus valvas sigmoideas, ¿no es cierto? ¿Las miran? ¿Sí? Ay, perdón. ¿Miras las valvas sigmoideas? Por eso se forma así como una S sigma, miren. ¿Sí? Una S sigma. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿O no estamos hasta ahí? ¿Sí estamos? Ya está. ¿Sí? Entonces este corazón sirve para estudiar eso. ¿Sí? Pasamos al siguiente. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Entonces en este podemos hacer lo mismo, ¿no es cierto? Buscamos sus surcos, ¿no es cierto? Y buscamos ponerlo en posición anatómica, ¿no es cierto? Y por eso esto es vertical, ¿sí? Y este es oblicuo, ¿no es cierto? Entonces por eso es ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? ¿Sí? Aurícula aurícula derecha, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces acá ya no se ha cortado las cámaras menores, o sea las aurículas, y por eso es que ya estamos viendo las aurículas con sus orejuelas, miren. Por eso se llama orejuela porque parece una orejita, ¿no es cierto? Como la orejita del perrito. ¿Sí? Miren. ¿Sí? Acuérdense, ya les he dicho, la orejuela es una prolongación para darle más espacio de dilatación. ¿Sí? Entonces vamos a ver la orejuela, cómo se mira. Miren. ¿No? Vamos a darnos una ayudadita con el separador. Despacio, Joaquín. ¿No? ¿Sí? El corazón es como cualquier relación. Si lo jalas muy fuerte se rompe. ¿Sí? Entonces miren, trabéculas de tercer orden y trabéculas de segundo orden que se llaman músculos pectíneos. Por eso acuérdense, los músculos pectíneos sobre todo están en las orejuelas. ¿Sí? Y acá estamos viendo ya las válvulas auriculoventriculares. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces vamos a la otra. ¿Sí? Vamos a la otra.